Es que igual grabar es muy fácil, usted un de rec. Ya, lo berraco es grabar bien. Mientras más adelante está el proceso de producción, menos arte hay. Y yo estoy en mezcla y máster. No, lo que estoy diciendo, el arte está atrás. Grabar es un T-Rec, eso es grabar. Pero de grabar a grabar bien ya hay otro camino que hay que recorrer. Y entonces también estamos llenos de propuestas de baja calidad. Porque obviamente la gente no tiene las destrezas. Para mí el camino más largo que existe en la música es de acá a acá. Para mí solo hay dos tipos de música, la buena y la mala. Yo soy hoy 100% digital. Ok. No tengo híbrido y nada, y vengo de allá. La mezcla es el balance de los sonidos que tenés en una grabación en su justa medida. Uh-huh. Para mí eso es una mezcla explicada muy rápido y muy sencilla. Sí. Técnicamente ya hay una cantidad de condiciones ahí, pero si yo logro que ese balance se dé, al final de cuentas, ¿de qué se trata la música? De generar sensaciones. Uh-huh. ¿Y qué busca uno? Generar sensaciones, ojalá positivas. Sí. Entonces, si la mezcla logra eso, lograste el objetivo. La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Voltaverso. Hoy estoy muy contento por el invitado que nos acompaña en este episodio porque fue realmente la primera persona que me mostró de una manera profesional lo que es hacer una producción, lo que es hacer una grabación, lo que es sonar profesionalmente. Y me dio una experiencia que yo jamás olvidaré, porque de verdad fue como haber ido a Disney World por primera vez en la vida. Yo me imagino que así debe ser, yo nunca he ido a Disney. Pero creo que debe ser algo así. Y quiero que le demos la bienvenida al señor César Borges. César, bienvenido. Hombre, Lelo, muchas gracias, hombre. ¿Cómo estás? Muy contento, para mí también es un gusto. Miro tus podcasts. Entonces, hombre, yo por fin, qué bueno. Qué nota, qué Aquí nota. estamos. Sí, muchas gracias. Sí, no. El agradecido soy yo, estoy muy contento de tenerte acá. Sé que hay mucha tela por cortar. Soy testigo de tu pasión por la música y el audio, entonces quiero arrancar pues justamente como tu historia. Pues ahora me estabas contando que vos estudiaste ingeniería de producción, sos metalero de corazón, entonces contanos un poquito de tus inicios como con la música. Metalero extraño porque nunca fui de pelo largo ni nada de esas cosas, o sea, no, si vos me veías en otro... todo menos rock y menos metal, pero siempre me gustó desde el colegio. Okay. Yo ya lo tenía claro que yo quería, en ese momento, música, ¿vale? Pero no, en ese momento tampoco era bien visto que uno estudiara música, y menos con un papá militar. Ok. Entonces, como a mí, soy medio nerdo, entonces me fue bien en el ICFES y en mi casa me dijeron, no, estudie algo, una carrera seria. Entonces sí. A mí me toca... mirar qué, y de pronto de todo lo que dije, pues ingeniería de producción, que era una carrera que estaba pues fuerte en ese momento, y empecé a estudiar producción. Que estamos hablando de los 80, ¿sí? Okay. Estamos hablando de finales de los 80. Finales de los 80. Exactamente. Okay. Y lo hice por unos años hasta que ya dije no más, yo estoy perdiendo el tiempo, yo quiero es música, a mí no, esto me parece que esto es una pérdida de tiempo. En la casa obviamente pues el grito en el cielo, y terminé la carrera para que le quede una opción. Sí. No, eso fue la propuesta que me hicieron. Termine la carrera para que le quede una opción, porque es mejor tener una opción. Y yo dije, no, qué opción ni qué nada, yo o hago música o me muero. Sí. Esa frase sí que me ha costado. Porque paré la carrera, empecé a estudiar música en Bellas Artes, que eso es otra cosa que mucha gente no sabe. Yo toco guitarra, pero tampoco nunca he ejercido eso, siempre me dediqué a otra cosa porque empecé a estudiar música en Bellas Artes, y justo estudiando en Bellas Artes, en esa época vendían unas revistas de rock, de heavy metal, que se llamaba Circus.
en un almacén que en esa época se llamaba J&B, y yo la compraba mes tras mes. Un día, mirando la revista, Paque, Tascam anuncia el primer portaestudio, es decir, una grabadora portátil. En esa época tampoco uno podía grabar, porque lo único que uno podía hacer para grabar era que te firmara una disquera y acceder a un estudio de una disquera. Entonces, no era muy común estudios particulares. Los equipos eran costosísimos, difíciles de conseguir, difíciles de mantener. Pero saca Tascam eso y yo me hago a esa grabadora, y eso fue punto de quiebre. Porque ya la música y todo sí me ha servido muchísimo, pero ya la obsesión fue el sonido. Grababa en un cassette y daba 4 canales. Y así fue que empezó la historia de la música, pues del sonido. El sonido en tu vida. Pero entonces, cuando estudiabas música, antes de ver esa revista, ¿cuáles eran como tus expectativas? ¿O vos qué te soñabas? Un rockstar. Tocar en un escenario, claro, tal. Eso era, y una guitarra y... Ok. ¿Y tú llegaste a tener banda o alguna cosa? Pero sí, claro, yo tuve banda, y de hecho la banda, ahorita que se acaba de inaugurar el muro, y que están recolectando toda esa historia, yo toqué en una banda que estuvo en ese famoso evento que se llamó la Batalla de las Bandas. Esa banda se llamaba Excalibur, y yo tocaba la guitarra. Éramos 2 guitarristas, yo era uno de los 2 guitarristas. Entonces estamos recolectando la información para poderla tener ahí en la base de datos y todo, porque por ahí hay fotos y una cantidad de cosas. Sí, yo alcancé a tocar, pero todo cambió con ese aparato. Ya dije, ya no quiero tocar. Yo quiero grabar. Y así empezamos con esa historia. Ok, pero y entonces te conseguís este primer portaestudio sin saber nada. No, nada. Me compré un libro. En esa época tampoco había escuelas, pero había libros. Los gringos siempre han sido muy organizados. Yo me enteré que había una editora de libros de audio que se llamaba Mix Bookshelf, y eso era por correo. Pida esa vaina, espere hasta que... Y en esa época... Ni Dios se apiade de usted y llegue el libro. Y yo compré libros de técnicas de grabación y todo ese tipo. Y así empecé. Yo era como mirando y hágale, y probando y grabando. Y pues uno termina haciendo que las cosas... Es que igual grabar es muy fácil. Usted un de rec. Lo berraco es grabar bien. Ayer justamente estábamos aquí en una sesión y él estábamos grabando un teclado, y el man dice que no, vení, repitamos que me quedó mal grabado. Y yo, no, quedó muy bien grabado, fue mal interpretado. Exacto. Sí. Y con esos libros, pues empieza uno, y con amigos, obviamente, uno con sus panas empieza a grabar, y nunca logré que me sonara una guitarra distorsionada como las referencias que uno tenía, porque es que era imposible, no teníamos los amplis, no teníamos el conocimiento. Entonces, pero ahí empezamos. Y entonces, vos empezaste, ¿cómo fueron esos primeros como experimentos de sonido ahí? En la pieza, sentado en la cama. ¿Qué tratamiento acústico podía haber? Nada. Ahí empezamos a grabar con micrófonos normales. Así empezamos. Pues de esos dinámicos, cualquiera, un 58, cosas así. Ni siquiera un Shure SM58, las versiones más económicas de Shure, pero sí con esos micrófonos. Entonces, pues obviamente, sí se grababa, pero no lo que uno espera. Sobre todo, es que uno luego ponía play los grupos que no le gustaba, y decían, no, estamos muy lejos de eso, por Dios. Era muy frustrante. ¿Y entonces vos qué música escuchabas en ese entonces? A mí me gustó mucho el rock europeo. Judas, británico, Accept, alemán, Halloween, alemán, Metallica, Thrash, ese sí ya era americano. Luego un poquito de algunos grupos de glam, Motley Crue, ¿vale? Dokken, americano, ¿vale? Siempre me gustó Manowar. Juré que era Inglaterra y es americano, me enteré hace poquito. Pero era ese tipo de heavy lo que yo escuchaba, bacano. Más o menos. Una nota. Entonces vos buscabas era emular esos sonidos. Usted se imagina, por Dios. Sí. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo empecé? O sea, dejaste un poco la guitarra a un lado y te concentraste pues en grabar. ¿Y cómo fuiste convirtiendo eso en realidad como en una potencial herramienta para poder vivir de ahí? Ahí ya surge la idea, hombre, porque como no había ofertas de estudios particulares muchas en Medellín, entonces sale la idea, ¿por qué no montamos un estudio? Obviamente ya el portaestudio no podía
pues soportar esa oferta, entonces empiezo uno a mirar alternativas y ahí es cuando yo empiezo a adquirir equipos ya más pro, entonces una grabadora de cinta de carrete abierto análoga, una consola pequeñita de 16, pero ya también para grabación, ya empezamos a tener procesadores y así ya monto un pequeño estudio, pero ya tenía mucha más capacidad pues, de hacer cosas. Pero lo chistoso es que yo lo monté y mi objetivo era una alternativa para el rock. Ok. Porque pues obviamente rockero, ¿cierto? Y me imagino que tus amigos, colegas musicales eran con bandas y toda la cosa. Ahí empezó el problema, porque como ya había que pagar, porque eso era alquilado y había que conseguir el dinero para pagar los servicios y para pagar todo y algunos equipos que todavía no se habían pagado, me di cuenta que los amigos y los grupos de rock no tenían cómo pagar un estudio. Okay. Entonces yo, caramba. O sea, eso no es que haya cambiado mucho. No, pero no época. Porque, a ver, yo muy a mi pesar la industria, yo hubiese querido que existiera una industria más sólida. Ahora hay historias de grupos, gracias a Dios, pero no, era muy difícil, muy difícil. Entonces, mi Dios me vio con ojos de misericordia porque llegaron allá unos músicos que habían tenido problema en otro estudio a grabar. Y yo, perfecto. Y yo veo que llegan en un taxi y bajan. En ese momento para mí esa era la palabra que mejor describía lo que vi, un escaparate. Después supe que se llamaba un baby. Ok. Porque yo en la vida había visto ese escaparate. Okay. Entonces para mí era un escaparate y luego congas y timbales y me dicen, venga, es que nosotros grabamos salsa, usted graba salsa. Y yo, pues claro que sí, yo tenía que pagar los servicios, claro. Sí. En la vida, a mí hábleme de una guitarra, un bajo, una batería y un teclado, pero ya rayaba con caspa, así le decíamos en esa época a la música que no era tan pesada. Pero salsa, conga, timbal, bongo, piano, trompetas, cuerda, que yo ni siquiera sabía que era una cuerda, ni sabía que una trompeta, un trombón, un saxo. Pero había que hacerlo porque había que pagar los servicios. Claro. Y entonces lo hice. Y lo más gracioso es que me dicen, usted no sabe a quién va a grabar. Y yo, por Dios, a Diego Galé. Yo no. Ay, fue pucha. Bendito Dios. ¿Y quién es Diego Galé? Esos eran los músicos que... ¿Quién es Diego Galé? O sea, yo estoy en esto, no sé por qué. Después yo le he dicho, somos grandes amigos con Diego, pero y después le confesé la historia porque no supo con quién estaba grabando, o sea que no había nadie capacitado a grabar y sonó. Sonó. Y los tratamos bien. Y volvieron. Para esa época ya era los 90s. Y en los 90 las disqueras en Medellín no daban abasto. En Medellín siempre fue la ciudad, la sede de las disqueras nacionales. Las 4 principales que eran Fuentes, Codiscos, Victoria y Sonolux. Vale. Aquí se hizo mucha música que es tesoro de Colombia. Colombia, sí. Vale. Las multinacionales estaban en Bogotá, Sony, vale. BMG que existía ya no. Universal. Pero las nacionales estaban acá, entonces no daban abasto, y como yo no sabía tampoco qué significaba el término músico de sesión, es decir, es el músico que es el que más nivel tiene y es el que normalmente las disqueras llaman para que grabe, porque lo hace bien y lo hace rápido. Entonces, tiene una tarifa más alta, pero al final de cuentas, esa tarifa más alta es menos que más horas de estudio. Total. Vale. Esos músicos que estaban grabando en el estudio de esa salsa eran los músicos de sesión de Medellín. Eran los músicos que grababan con el Combo de las Estrellas, con Diego Galé, con Fruco, con todos. Yo no tenía ni la menor idea. Entonces, cuando a una casa disquera llegaba el artista principal a grabar, bloqueaban toda la agenda de todo el mundo. Entonces, los artistas que no eran prioridad quedaban en el aire. Y obviamente no les gustaba mucho. Empezaban a brincar y no, están grabando los principales. Se le formó un problema a las disqueras eso, porque tenían que solucionar, habían contratos de por medio. Claro. Entonces, sí o sí, tuvieron que empezar a mirar. Y ellos, por ahí hay un estudio chiquito, lo más de interesante, no sé, pueden ir a chequearlo. Así fue. A mí me llama un día un ejecutivo de Discos Fuentes y yo, caramba. O sea, pues esto es antes de que llegaran estos músicos a vos. No, los músicos llegaron. Y gracias a eso... Les fue bien. Y te digo, los atendimos bien. Sí. Sonó
porque mi Dios es muy grande. Y ellos se iban a sus disqueras a grabar ya contratados como músicos de sesión, y por el problema que tenían ellos de no dar abasto, ellos les ve, por ahí hay un estudio. O sea, todo fue llevando una cosa a la otra hasta que llegaron a Promix. O sea, ya tu estudio siempre se llamó Promix. Siempre se llamó Promix. Y entonces a mí me invitan a Discos Fuentes. Yo en ese momento ya no leía Circus, la revista que te conté, ya leía, era Mix Magazine, que era la principal pues sí. de audio en Estados Unidos. Tenía otra que llamaba EQ, que es como el equivalente al Mix, pero de Temu. Okay. Y tenía una que era de Europa que llamaba Sound on Sound. O sea, las tres, sí, y me la leía de sí, tapa a sí, tapa, sí. mes tras mes. Entonces uno veía esas fotos de esos grandes estudios y decía, ¡wow! Disney. Sí, sí, Y sí. tampoco nunca había ido a Disney. Entonces me invitan a Discos Fuentes. Y yo entro a Discos Fuentes y yo quedé, qué pena con esta gente que está grabando. ¿Dónde los estoy grabando? Que si fueran allá no me vuelven a llamar. 3 estudios, con unas consolotas, con los equipos que yo veía en las fotos, ahí estaban, y yo, ay. Pero tenía la necesidad. Claro. Y efectivamente me contrataron. Okay. Y yo empiezo a trabajar para las disqueras. Siempre, píllate, esto es clave, siempre con músicos de sesión. Vale. Yo no sabía tampoco qué era eso. Yo grababa y eso sonaba. Es que uno tiene que ser muy ladrillo para que un gran músico suene mal. Sí. El secreto siempre está al comienzo. Total. Nunca al final, como nos lo estamos creyendo ahora. Sí. Si uno quiere que algo esté bien, empiece bien. Punto. Sí, sí, es la materia prima real. No hay otra, no hay otra. Cualquier micrófono. ¿Cómo así? Yo, créame, cualquier micrófono, cualquier pre. Cualquier pre. Es verdad. Claro, si uno ya quiere ser demasiado puro, claro, ya te toca empezar a entender otras cosas. Pero si me preguntan por dónde, por el comienzo. Empecemos por el comienzo. Okay. Vale. Y entonces, claro, empiezo a trabajar, pero nunca fueron. De la disquera. Mandaban los músicos. Vayan, tienen Vayan. sesión allí. Y de pronto iban acompañados con el AIR. Okay. Pero los grandes ejecutivos nunca fueron. Un día ya fueron. Y claro, que había que salirse para que entrara una llamada. Eso era chiquito. Entonces, ya, hombre, ok. Entonces ya, venga, pero hay posibilidad de que de pronto usted mejore la infraestructura, y pues posibilidades que usted quiera, porque no hay plata. Sí. Pero bueno, se dio. Hicimos una especie como de acuerdo con las disqueras. Tengo que decirlo, especialmente con Fuentes. Yo tengo mucho que agradecerle, porque a raíz de ese acuerdo yo pude. El lugar en donde yo estaba era una pequeña área de una casa de un amigo. Ok. Esa es la casa que yo también conocí. Todo el mundo conoció. O sea, tus orígenes siempre fueron allá. Ahí. Pero primero era alquilado esa pequeña área de la casa del amigo, y luego ya el amigo se fue, porque nos quedamos con esa casa, hicimos toda esa construcción. El primer estudio analógico quedó como estudio B, y luego montamos un estudio más grande, porque ahí ya estaba empezando la tecnología digital. Es decir, nosotros seguimos con consolas y con procesadores, pero digamos que ese fue verdaderamente híbrido. O sea, ya no estábamos almacenando en cinta analógica, sino que estábamos almacenando en digital, que no era ni siquiera disco duro. Todavía esa tecnología no estaba tan desarrollada. O sea, la velocidad de transferencia de datos y la capacidad de procesamiento no daba. Entonces, habían máquinas especiales digitales de cinta, y ahí grabamos nosotros. Así quedó el estudio A. Ok. Hey, si no conoces Volta, Volta es un estudio de producción musical con 15 años de experiencia. Entendemos el alma de cada artista, sus sueños, sus emociones, su visión única del mundo, y contamos con la tecnología para volverlo canción. Creamos producciones musicales de alto impacto que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. Nuestros servicios van desde grabación, mezcla y masterización, hasta composición de música original, entre otros. Nuestra mayor motivación es ver nacer y crecer cada proyecto. Contáctanos y atrévete a dar un gran paso con tu música. Bueno, y ese estudio... Bueno, entonces, vení, tus primeros clientes empezaron a convertir todos estos músicos de sesión, y yo te quería preguntar ahí algo clave con lo que dijiste, y es, vos me imagino que en muy poco tiempo descubriste que tal vez parte de no conseguir, cuando empezaste con la Tascam al principio, no conseguir como esos sonidos que querías, de pronto también estaba ligado a que no estabas teniendo músicos calidosos como estos músicos de sesión que te entregaban
una ejecución de un instrumento profesional, de pronto, pues estoy de pronto asumiendo que grababas a gente que era más amateur, amantes de la música, aficionados, pero ya cuando llegas a ver esta categoría de músicos, te empezás a dar cuenta, es que el sonido arranca es acá. Sabes que ya habían buenos músicos. Okay. Lo que pasa es que ser buen músico y vivir de la música en esa época implicaba que ya tenías que trabajar, y para trabajar tenías que tocar la música, que era negocio en Colombia. Okay. Como el rock no lo era, no era problema tanto. Siempre existirán artistas o músicos que no son tan buenos, otros que sí lo son, pero en el caso del rock no teníamos, era tampoco el equipamiento para sonar. Okay. Entonces no había unos amplificadores como los que estoy viendo acá que hubieran ayudado muchísimo. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿cómo así? O sea, cuando hacían esos intentos de grabar rock, ¿qué herramientas tenían? Pero no, lo que pasa es que ya existían grupos en ese momento que ya tenían... Yo nunca había visto un Martian en persona hasta que conocí Nash. Okay. Y ya eran super bandas que si hablas con la gente del rock sabes qué significaba Nash o qué significaba Carbure, todo ese tipo de cosas. Ellos tenían unos equipos que uno decía, wow, están a la altura de los... Y realmente, pero no era para todo el mundo. De ahí para abajo estábamos todos los demás y no había cómo acceder a un gran amplificador para lograr una gran distorsión y luego grabarla. Entonces el problema también radicaba en que no existía. En ese caso era más complicado. ¿Vale? Okay. Porque mi búsqueda era más al rock. Sí. Yo entro a trabajar con las disqueras y no pude seguir con el rock. Okay. No me daba. Ni me daba, ni tenían cómo los artistas poder acceder a pagar un estudio. Sí. Eso también era parte pues como de la historia. ¿Cuáles fueron o cuál fue tal vez el reto más grande al tener que hacer ese switch del deseo de grabar rock y te enfrentas a este mundo de música tropical? ¿Vos qué switcheo tuviste que hacer ahí como bueno, aquí me va a tocar, qué retos grandes? Es cierto. Para mí esa fue mi gran escuela. Pasó algo que no te he contado, y es que como yo siempre te dije que me gustaba estudiar, siempre quedé con la inquietud, yo sí necesito estudiar, porque ya sentí la presión. Venga, es que ya estoy trabajando para las disqueras, proyectos importantes, y no, yo tengo que... Y pude estudiar audio en Estados Unidos. Okay. Pero ni Miami ni Nueva York, porque en lugar de estar aprendiendo otra vez con lo tropical que era yo seguía con el rock atravesado de Los Ángeles. Okay. Porque allá estaban todas las bandas de heavy que a mí me gustaban, y efectivamente para Los Ángeles me fui. Okay. ¿Y allá hiciste que estudié un curso que se llamaba Grabación Analógica y Digital con José Chilitos Valenzuela, que es un personaje en la industria, ahora un gran amigo. Uh-huh. Y lo más curioso es que me ofrecieron trabajo porque yo grababa latino. No jodas. O sea, yo le dije a Chilitos, parte de lo que yo quiero al venir a estudiar y la información que me vas a pasar, eso es parte, pero hay otra parte que yo te quiero pedir un favor, y es, yo quiero ir a los grandes estudios, yo quiero ir a Ocean Way, yo quiero ir a Record Plant, yo quiero ir a Capitol, y me llevó a esos 3. No jodas. Y yo entro y otra vez, wow, pero no fue tanto el shock como cuando Fuentes, okay. Porque yo entré y yo, wow, se parecen a los de Fuentes. Okay. Así a ese nivel eran los estudios que ya no existen de Discos Fuentes. La diferencia, o sea, el espacio, la microfonería, los equipos eran igual, el cambio era la consola. Bueno, en Fuentes tenían una muy buena Sony, muy envenenada, pero allá ya vi las NIFs y las SSLs, que veía en fotos y yo ya me sentaba y yo, ¡guau! Pero lo otro era muy similar, ¿vale? Empiezan a preguntarle a uno y pues como yo ya venía de grabar percusiones, brases y todo, y venga, y yo grabo a este, y mamá. En uno de esos estudios yo conocí a un personaje que se llama Rolly Garbalosa, que era ingeniero de la Fania. Okay. Y claro, nos ponemos a hablar y todo, y por ahí viene la oferta, venga, pero usted y claro, yo no fui a buscar trabajo y me ofrecieron trabajo. Okay. Pero yo ya tenía Promix. Había que volver. Todo el tiempo buqueado por las disqueras, entonces, porque siempre me ha dicho, ¿usted por qué no se fue para Estados Unidos? Porque yo tenía trabajo. Y uno normalmente lo que busca es tener trabajo. Ajá. Vale, yo estaba ya aprendiendo técnicas de rock, otra vez. Pero me imagino que ahí encontraste la manera de asociar todo ese conocimiento y traducirlo a lo que ya te estaba pasando uno acá. A aclarar muchas cosas y luego las empieza uno a adaptar. Y yo tuve otra gran ayuda de
de dos personajes, Darío Valenzuela, el brujo de la consola en Codiscos, y Pedro Muriel en Fuentes, que por los oídos de ellos pasaron las mezclas de todas las canciones que conocemos famosas, de tropical, de salsa, de vallenato. Y ellos me dejaban estar al lado de ellos viendo cómo trabajaban. Y yo, uy, esa escuela, eso no hay con qué pagarlo. No hay con qué pagarlo. Yo a cada rato se los digo. Y en Asimpro, que nos encontramos cada año que los veo, la foto, pues ustedes son los papás. Y ambos compartieron ese conocimiento sin ningún problema. Ahí terminé de fortalecer todo. Y el nivel de exigencia, porque yo entregaba algo a la disquera y eso se sentaba todo el mundo a evaluarlo, y yo era sentado como presentando un examen que no había estudiado. Sí. Y empezaron ya después a menos personas, a ser menos exigentes, y ya las canciones pasaban, porque ya le habíamos... Confiaban ya en tu trabajo. Ya habíamos agarrado sí. La sonoridad. Sí. Pero costó. Claro. Pero no tanto por los buenos músicos. Porque todos eran músicos de sesiones. Sí. Y te lo digo y te lo recalco, es porque cuando al final de los 2000... vino como esa crisis, porque llega toda la tecnología digital, y hubo como una especie de crisis en la industria. Ya las disqueras no me pudieron seguir contratando y a mí me tocó abrirme a particulares. Cuando yo empiezo a grabar particulares y empiezo a grabar percusión, y yo empiezo a oír, y yo, ay, se me dañó el micrófono. Pero si yo los cuido, y yo movía el micrófono y nada, y cambiaba el micrófono, y yo, ay, entonces se me dañó el pre. Y nada. Y luego me di cuenta que eran músicos. Era el músico. Pero hasta ese momento, te estoy hablando casi 10 años después, porque todo lo de ahí para atrás siempre fueron músicos de sesión. Entonces, siempre está al principio. Mientras más adelante está el proceso de producción, menos arte hay. Y yo estoy en mezcla y mastering. No lo que estoy diciendo. El arte está atrás. Y entre más lejos esté, menos arte hay. Total. Más negocio. Oíste, bueno, en esos años que estuviste prestando tus servicios para las disqueras y para el mundo tropical, tu rol era ser ingeniero de grabación y de mezcla. Sí. También de máster. Al principio no hablaba de eso. O eso es un término más. De masterización. Pero ya eras consciente que... Claro, cuando yo estuve en Los Ángeles me di cuenta que era eso. Y entonces yo traigo ese concepto para acá y no te imaginas el revuelo que se armó. Eso tampoco lo sabe mucha gente. Casi me puedo decir que fuimos de los primeros que montamos esa historia por acá. Y porque lo mismo, yo grababa rock y luego ponía el disco y yo veía eso, que eso se quería salir de los parlantes. Y yo después le daba play al mío. ¡Qué vergüenza! Yo, pero qué falta, qué falta. Y la cabeza no le daba a uno para entender qué faltaba hasta que... Ya, ¿cómo que qué falta? Masterización. Ustedes no masterizan, otros. Hasta que entonces uno empieza a traer eso acá. Y entonces sí, nosotros hacíamos grabación, mezcla y masterización. ¿Y cómo era trabajar para un productor? Me imagino que había un productor de por medio dirigiendo a esos músicos que estaban allá. Para vos, ¿cómo era esa experiencia de entender? No sé si, por ejemplo, el productor te hacía peticiones sonoras, como nos estamos imaginando que esto suene así, que esto suene así. Entonces vos verás, antes vas a tener que tomar una decisión así, poner este micrófono así. O sea, ¿cómo eras vos ese puente entre el sonido que lograbas y el requerimiento que te daban? Era muy claro, porque de hecho cada disquera hablaba de que tenía un sonido, y eso era cierto. El trabajo de nosotros era encontrar ese sonido de esa disquera para tratar de duplicarlo, porque o si no, no íbamos a pasar, no nos aceptaban el trabajo. Entonces uno, Fuentes suena de esta manera, y como teníamos la posibilidad de hablar con los ingenieros y lo mismo Codiscos, Victoria, Sonolux no mucho, porque cuando nosotros montamos Sonolux ya estaba como en los últimos días antes de irse para Bogotá. Entonces era eso, primero conocer el sonido que le gustaba a cada disquera, como ahora es conocer el sonido que le gusta a cada productor. Esa es la clave, ¿cierto? De hecho, mi mayor preocupación, ahora que no grabo, que me encanta, pero no grabo porque solo hago mezcla y mastering, mi preocupación es entender cuanto antes qué busca el productor. Y cada productor también busca una sonoridad. Sí, total. Entonces era eso. Y trabajar con los en ese momento, es que la palabra productor tampoco existía.
se llamaban arreglistas. Arreglista, Vale. o de pronto director Pero musical, más al arreglista, más arreglista, entonces, sí. pero claro, los grandes arreglistas también. Entonces, yo era grabando al lado, por ejemplo, de Fruco, escuchando todo lo que había en su cabeza y cómo le sacaba una interpretación a un músico. Eso era una clase maestra. No, total. Y yo era ahí al lado y yo decía, y me están pagando. O sea, yo por esto debía pagar. O Sergio George, Ok. ¿me entiendes? O los grandes arreglistas del país, porque ahí estuvieron todos. Milton Salcedo, que ahora está en Miami, que es un señor músico. Jorge Cotes, o sea, todos los grandes ahí al lado, y de todos yo escuchando, yo ahí. Entonces también empiezan a generarse en uno inquietudes, ahí empieza otra vez como a aflorar la parte musical, y por eso de pronto también yo hago producción también, pero ya junto a la parte técnica. ¿Por qué? Por esa posibilidad valiosísima de estar sentado al lado de los grandes arreglistas. Sí. Oíste, me da curiosidad la pregunta, lo que decías ahora de el sonido, por decir el de Fuentes. Entonces, ¿vos cómo asumías esa necesidad o ese reto que se te enfrentaba ahí? Como, no sé, o sea, lo primero que yo pensé es como que fue, pucha, ¿cómo resuelve César desde su conocimiento y sus herramientas lograr asemejarse a un sonido que se ha construido con un estudio gigantesco, con unas características y unas cosas? ¿Cómo cerraste vos esa brecha ahí? Porque lo primero que yo pensé es ¿cómo hizo César si todas estas orquestas grababan en esos estudios que tienen una acústica, que eso es lo que queda impregnado en los micrófonos? O sea, es la interpretación del sonido reverberando en un lugar. Sí, sí. ¿Cómo asumiste vos ese reto, que me parece interesante? Primero porque y gracias a Dios, eran los mismos músicos. Y acordate lo que te he dicho. Ahí estaba la clave. Ok. Yo ya tenía el mismo inicio que tenían allá. Ok. Y eso es fundamental. Total. Vale, entonces yo casi que podría decir que el 100% de la respuesta es eso, pero de ahí para adelante pasaron otras cosas, y en la medida en que nosotros logramos que tuvieran más confianza en nosotros, también empezaron a aceptar propuestas sonoras que hicimos nosotros. Okay. Entonces, si vos escuchás de pronto alguna producción que nosotros hayamos hecho y la comparas directamente con otra, ya vas a ver que no es igual, pero gustó, y al final de cuentas eso era lo importante. Y como te dije, ya al final, cuando confiaban en lo que hacíamos, entonces era más fácil que aceptaran, porque ya no estaban pensando en, no, estos sí serán capaces o no. Ya de lo que miraban es, ¿suena bien o no suena bien? Y si suena bien, aprobado. Aprobado, ok. Entonces, esa fue como así fue la historia. Ok. Esa primera grabación que hiciste con esos músicos que se bajaron del taxi con el escaparate, sí. esa grabación salió comercialmente. Se salió. De hecho, se llama Grupo Veneno, es salsa, y la firmó Codiscos. Y yo tengo en mi casa un cuadro como con esas primeras carátulas que son historia, y ahí la tengo. Ok. Sí. Me imagino que sí. De hecho, una canción de esas sonó mucho en Chocó, creo. Ay, se me fue el nombre. Pero sí, se firmó, y para mí era un orgullo que algo que uno hizo tuviera el sello de una disquera. Sí, o como cuando uno oye su primera canción en la que uno ha trabajado en radio. Sí, eso total, no tiene comparación. Total. Sí, se salió y se firmó. Ok, bacanísimo. No, qué nota esa historia, hombre, César. Y vos cómo, o sea, toda esta historia nos empezaste a contar, llegaron los 2000, empezó como una transición un poco ya de las tecnologías. Yo creo que yo fui a tu estudio, eso pudo haber sido fácilmente 2006, creo, 2005, 2006. Yo sospecho pues que fue por esa época, que para mí eras como una leyenda urbana. O sea, a mí me habían hablado de un estudio que se llamaba Promix y de un man que se llamaba César Borges. Y un día vos me llamaste y nos hiciste una invitación a Popcorn, pues una cosa extraordinaria. Yo les quiero regalar una canción. Yo, ay, gonorrea, ¿cómo así? Entonces pues fuimos a tu estudio, y pues hasta ese momento las experiencias de nosotros grabando eran en espacios muy pequeños, donde literalmente uno sabía que se estaban haciendo maromas para poder lograr grabar alguna cosa. Ya llegar a un lugar que ahí donde yo decía ahora pues Disney World, y yo,
mira esta sala de grabación gigante, o sea, y las puertas y el tratamiento acústico y todo, y uno, parce, no, increíble, los micrófonos, pues ya ver como todo eso. Pero haciendo memoria, estábamos como en un momento de transición tecnológica en ese momento. Sí, okay. Correcto. Yo ahí me estaba empezando a engomar con el audio. En ese momento yo tenía una Mbox y un microfonito, un Behringer B1. Entonces para mí también fue un poco haber estado allá. Yo viví más o menos lo mismo que vos vivías cuando estabas ahí viendo a Fruco y a todos estos manes, o cuando ibas a los estudios de Fuentes y veías cómo mezclaban y todo. Yo te veía a vos. Y yo fui la primera vez en tu estudio que yo vi Melodyne. Y vos dices que Lelo, tu voz la tengo que afinar. Y yo, ay, marica, ¿cómo así? ¿Qué? ¿Afinar? ¿Cómo así? O sea, yo no sabía que eso se podía. Y yo, afinar. Entonces vos abriste el Melodyne y movías ahí. Y yo, parce, qué chimba. Entonces, ahí yo, digamos que le inyecté una dosis muy grande de amor a este tema del sonido. Tras el paso, pues, de nosotros allá en tu estudio, que de hecho terminamos grabando 2 canciones, íbamos a hacer una, hicimos 2 y esas canciones nunca las publicamos en ninguna parte, o sea, están en YouTube, nunca hicieron parte de nada y en este momento nosotros desempolvamos una de esas y la estamos tocando pues por ahí en los conciertos, porque uno escucha eso y uno dice, parce, ¿qué es eso? No, o sea, eso hay que revivirlo porque quedaron muy bacanas. Pero yo quería era como hablar de ese momento del curso de la tecnología. O sea, ya empezó lo digital un poco como a tomar fuerza. Y cómo para vos, pues, cómo fue empezar a tener que entender, bueno, esta cosa cambió. ¿Qué fue lo primero que vos cambiaste, como te tocó ceder? Listo, no, hagámosle. ¿O vos fuiste siempre como muy abierto a probemos y miremos? A mí me gusta la tecnología. Okay. Y soy completamente pro tecnología. Okay. Por eso ahora tengo sonido inmersivo. Okay. Y fui el primer estudio certificado por Laboratorios Dolby en Colombia. Okay. Entonces, siempre. Y ya ahí en esa época nosotros ya habíamos salido de las grabadoras digitales de cinta, que eran unas Tascam de A88, y ya estábamos en Pro Tools. Pro Tools, ok. Cuando nadie estaba utilizando Pro Tools. Okay. Imagínate, en los primeros pasitos de Pro Tools ya a nivel pro, okay, nosotros teníamos ya el grande, que se llamaba en esa época HD. Ok. Con sus tarjetas de procesamiento, con sus interfaces que eran negras, 888, luego pasó al TDM, ya lo que tenemos ahora, pues ese fue ya la transición a esa tecnología, es decir, ya estábamos grabando en disco duro. Ok. Con todos los inconvenientes de las limitaciones de procesamiento de los computadores en esa época. Entonces, esa fue como eso. Porque nosotros, incluso antes de pasar a Pro Tools, nosotros ya estábamos trabajando MIDI en computador y utilizábamos con las máquinas analógicas sincronismo, SEM, para esclavizar el MIDI del computador y poder vaciar las secuencias. Imagínate, entonces ya veníamos haciendo esas historias locas que ahora es muy sencillo. Antes había que grabar un tono en un canal que era el que generaba el sincronismo con la interfase del computador, y se usaba que el canal adyacente, en análogo hay una cosa que se llama crosstalk, y es que se filtra un poquito del sonido adyacente al otro, y si entonces en el canal al lado de la señal de sincronismo grababas algún sonido fuerte, descuadraba el sincronismo. Entonces había que dejarlo como reserva. Es decir, si yo tenía, por decir algo, 16 canales de grabación y el 16 era el SEMTI, el 15 era el de reserva, o sea, ya tenía 14. Todo eso hacía que uno siempre pensara cómo mejora uno esto, y cuando llegan las tecnologías digitales y ya no había que grabar eso porque ya emitían sus códigos de sincronismo, entonces no hay que estar ahí. Entonces, y cuando llegó Popcorn y otros, porque mira que eso es importante. Yo grabé rock porque yo quería grabar rock. Sí, es que yo recuerdo cuando te conocí, supe que eras un rockero innato. Pero no porque fuera un negocio. Entonces, ¿qué había que hacer o qué tenía que tener el grupo? Que me pareciera que lo hacía bien. Ya entendés qué pensaba y qué pienso de Popcorn. Y con otros más, que los grabé por la misma razón. Ahora, hubo una época muy importante en las disqueras en las que, a raíz de lo que hizo Kraken
como que dijeron, nos interesa explorar un poco el rock. Y Fuentes y Codiscos firmaron varios artistas. ¿Dónde los grabaron? Para fortuna mía, en Promix. Entonces yo tuve la gran fortuna de grabar a Perseo, El Pez, Bajo Tierra, Juanita Dientes Verdes. Todo ese sonido noventero. Todo eso pasaron para ello feliz grabando todo eso. Bueno, yo no. Siempre hemos sido un equipo. Y acá quiero decirlo porque a mí me ha acompañado en esta locura mi hermano, que no es hermano, se llama Carlos Mario Díez. Y él, al igual que yo, somos locos por estudiar y por aprender. Y él fue el que siempre acompañó todas estas locuras. En el estudio había más personas, pero digamos, él fue el que me acolitaba y me entendía estas locuras. Entonces, todo este equipo de trabajo grabó toda esa corriente como de rock noventero, exactamente. Con unas propuestas, El Pez. No, El Pez es increíble. Yo no, eso... Soy un superdotado. Eso mereció ser escuchado. Sí. Es que creo que estuvimos muy cerquita de formalizar. O sea, todos. Sí, Lo que pasa es que hay músicas que a uno le llegan y se conecta uno más con otras, pero sí, todos, porque todos los que pasaron por allá merecían. Merecían. ¿Y trabajaste también de pronto Kraken, Equimosis? Curiosamente, Kraken no. Porque como Kraken ya estaba sonando, ese pertenecía a prioridad de las disqueras. Lo firmó Codiscos. Luego también trabajó con Fuentes. Como Fuentes también firmó Estados Alterados. Y Estados Alterados grabó fue en Fuentes. Porque para ellos era prioridad. Sí, es que ahí ese momento histórico de esos 90s, pues yo era un adolescente y yo escuchaba todo eso en Veracruz, que eso lo ponían los domingos por la noche. Yo me acuerdo la primera vez que escuché Juanita Dientes Verdes, y que notaba oí decir, pues pucha, yo ahí estaba escuchando tu trabajo. Eso a mí me voló la cabeza. Sí. O sea, y las ideas que uno decía, estos manes, ¿de dónde sacan esto? Por Dios, qué manes tan creativos. Y entonces, ¿cómo para vos fue como... Listo, vos ahí venías de un montón de años trabajando con música tropical, se te empiezan a dar oportunidades con estas bandas. ¿Qué retos encontraste ahí vos? Porque imagino que el rockero pues es otra cosa muy distinta al músico de sesión. El reto era que ellos no tenían digamos, no sabían cómo es que se maneja una grabación profesional, porque el problema era que a nosotros las disqueras nos daban un número de horas y nosotros teníamos solamente en ese número de horas terminar todo el trabajo. Y entonces a veces el rockero no entendía y no llegaba. O sea, estábamos en sesión y llegábamos todos menos el que tenía que llegar, que al que iba a grabar. Y empieza a pasar las horas y nosotros a pensar, bendito Dios, y nos estamos pasando y no vamos a cumplir. La disquera era muy clara, tenés tantas horas, tenés que sacarlo. Obviamente uno hacía como un presupuesto de horas ya basado pues en la experiencia, y uno decía, bueno, yo creo que con esto se puede hacer. Lo pasábamos a la disquera, nos decían, listo, aprobado o no, les aprobamos tanto. Entonces el reto era ese. No con todos, pero con algunos grupos sí pasaba que no aparecían, y entonces empieza uno a hacer fuerza, porque ya el problema era mío, o sea, del estudio, perdón. Sí, le quedaba no era mal ni a del la artista disquera. ni de la disquera, exactamente, quedaba uno en la mitad de un fuego cruzado. Ese era mayormente el reto. Y vos ahí desde tu óptica de entendiendo el mundo tropical, sus dinámicas en cuanto a formalidad de una industria, y empezar a ver a estos peludos que se les están empezando a dar estas oportunidades que no las tenían antes. ¿Cómo vos, siendo un rockero en tu ADN, cómo veías vos que se iba a proyectar eso, que vos estabas pudiendo ya materializar allá esos discos, esas producciones? No sé si vos alcanzabas a darte cuenta que eso estaba quedando en manos de unos manes demasiado desordenados o algo. Pues me imagino que vos desde tu sensatez decías, parce, pero es que ¿qué va a pasar aquí? Me imagino, ¿o qué? Pues primero el trabajo mío era grabarlo. Vale, el anhelo era que sonara, pero eso ya no le tocaba a uno, porque yo ya lo entrego y la disquera era la que tenía que hacer ese proceso pues de promoción. Vale, nos centramos en, bueno, tenemos que hacerlo, porque ya al final no era si hay o no como grabarlo, porque ya estaba aprobado, sino si lo vamos a lograr en ese tiempo.
Vale. Okay. Pero pasó algo muy curioso, porque entonces yo quedé en un limbo. Es decir, para todos los tropicales yo era un rockero. Y para todos los rockeros yo era un tropical. Claro. Porque ya me vieron trabajando fue allá y ellos siempre sabían que el rock, entonces yo ¿quién era? Ok. Fue muy difícil manejarlo porque obviamente para un salsero que un rockero lo grabe no es como lo más agradable. Sí, sí, sí. O para un rockero que lo grabe un tropical, como me veían algunos, no era lo más. Ajá. Pero eso fue clave, porque esa fue otra cosa que yo no planeé. Entonces hoy en día, si vos me hablas de cómo es el sonido, por ejemplo, de una orquesta tropical, yo ya sé cómo es. Y luego me decís, no, pero pareciera que es igual, pero es una orquesta de salsa, cambia. Así la instrumentación sea la misma. Ok. O cómo suena un vallenato, o cómo suena un popular. Ok. Entonces, ¿me entiendes? Yo terminé conociendo sí. la diferencia porque, entre otras, los músicos fueron clave. Claro, como yo tenía acceso a los grandes músicos, terminamos de grabar y nos poníamos a hablar. Y yo era, venga, y esto, y esto, y cómo es esto, y todo esto. Entonces, empiezo a es que esta es la sonoridad, claro. Claro, es que esto es así por esto, y esto, y esto. Eso fue, no tiene valor. Sí. Entonces, yo ahora soy algo que llaman disque ecléptico. Sí, Porque si me hablas de rock, entonces listo, yo te puedo hacer metal, como querás. Pero me hablas de tropical o me hablas de popular y me hablas de... También porque lo hice. Y lo hice para las disqueras. ¿Me entendés? Sí. Entonces eso tampoco fue un plan que yo... No, entonces yo voy a hacer esto porque eso ni idea. Yo era rockero. Sí. Y funcionó. Porque ahora yo hago de todo. Ahora hago urbano. Hago inmersivo para urbano. Hago electrónica. Hago rock. Hago pop. Sonidos para el bienestar. Sí. ¿Cómo? O sea, esos años 2000 pues me atrevo a decir que fueron una sacudida muy grande, porque de repente, mira, yo empecé a tener acceso a una tecnología que cada vez se volvió más asequible, y me imagino que eso empezó también a verse reflejado en tu negocio, en el servicio que vos prestás. ¿Cómo fue llegar, pues como todos esos años empezaron a pasar y llegar al punto en vos decir, tengo que cerrar este estudio? O sea, no sé si ya era demasiado estudio para las necesidades de un mercado que en esas décadas transicionó de una manera muy abrupta. Yo nunca cerré, que eso es otra pues, o sea, percepción extraña que quedó en el mercado. Yo dejé de estar en un lugar y cuando me pasé al otro dejé de ofrecer servicios de grabación y solo me concentré en mezcla y mastering. Pero mucha gente pensó que Promix se había acabado. Promix nunca se acabó. Vale. Pero te hago una pregunta. A ver. Pucha, ¿La tecnología ha jugado a favor o en contra? No, a favor, siempre a favor. Ok. Sí. Bueno. Ahí hay parte de tu respuesta. Para mí ha jugado a favor y ha jugado en contra. Vale. Ya depende de qué uso le voy a dar yo a esa tecnología o qué objetivo tengo. Y eso empieza entonces a mover la balanza hacia o a favor o hacia en contra. Claro, a favor es que los músicos no tenían la oportunidad de tener herramientas para poder darle forma a una idea. Tenían que ir a un estudio y por ende gastar un dineral. Ya no. Ya es muy fácil hoy montar equipos en la pieza de mi casa. Y muchos de esos te hacen sonar. A mí me han llegado grabaciones que yo las escucho y yo digo, guay, qué buen sonido. Y luego pregunto y una Mbox en un portátil. Y yo, qué pena con esta gente. Pero yo compré esta mano de equipo si este mal ya está sonando mejor. Sí. Ahí es a favor. Vale. Cuando es en contra. Que, vuelvo y te dije, como dije ahorita al principio, grabar es un direct. Eso es grabar. Pero de grabar a grabar bien ya hay otro camino que hay que recorrer. Y entonces también estamos llenos de propuestas de baja calidad. Porque obviamente la gente no tiene las destrezas. Entonces, y además, llenos de propuestas significa que el mercado está saturado. Totalmente. Demasiada oferta que a veces supera la demanda y entonces el precio se va para el piso. Para mí es en contra. ¿Es bueno o es malo? Volvemos a lo mismo. Ni es bueno ni es malo. Es bueno y es malo. Depende de. Sí, depende de. Entonces ahí donde, claro, mira,
esto no se podía conseguir antes. Y No, aquí hay equipos muy buenos. Gracias. Aquí hay equipos muy buenos. Pero curiosamente hay equipos de bajo costo que te permiten sacar también muy buen sonido. Sí, total. Eso es otra ventaja. Sí. Juega a favor. Okay. Entonces, ¿en manos de quién va a determinar la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer? Ok. Entonces... Pero perdón, claro. Entonces yo veo que hay una oferta excesiva de estudios y que ya no hay el presupuesto para poder rentar un estudio de ese tamaño. Yo ya venía también desde hace un par de años atrás, antes de salir del área, viendo y haciendo mezcla y mastering. Entonces, y cada vez menos ocupado el estudio. Entonces, sí. en ese análisis que uno hace siempre es, ok, ¿esto para dónde va? De pronto encuentro que voy a enfocarme por ahí, porque me gusta, pero a mí también me gusta grabar. Pero ya era una cuestión de hacia dónde va el negocio, de conveniencia, y por eso tomo esa decisión. Ok. Entonces vos te vas del estudio que tuviste allá, pues, sí. El que yo conocí, y ahí haces la transición a lo que tenés hoy en día, sí, ¿cierto? Sí. Que es un estudio donde mezclas sonido inmersivo, pues, o el Dolby Atmos. Pero empecé con estéreo en ese lugar, y 2 años y medio después de estar en ese lugar con el estudio bien, ahí sí se hizo un tratamiento acústico adecuado y además un sistema de monitoreo pro. O sea, yo toda la vida estuve con monitores buenos, pero no de alta gama. Okay. Uno de los primeros cambios cuando salgo de ese lugar al nuevo lugar y que decido que va a ser mezcla, yo ya sabía, tengo que mejorar el sistema de monitoreo. Okay. Y ahí ya, después de muchos años, ya me hago unos parlantes gama alta. ¿Y cuál es? Con un tratamiento acústico muy serio. Y entonces empezás a darte cuenta de otras cosas que ya era necesario, pero me parece que así debe ser. Es decir, si yo de entrada me compro unos Barefoots o unos Focal o cualquiera grandes, de pronto no vas a tener toda la información para apreciar lo que tenés. Sí. Cuando uno va subiendo, va apreciando. Sí, total. Va apreciando. Entonces yo solamente en ese momento dije, caramba. Sí. Y no solamente por los parlantes. El lugar, sí. Entonces te dedicaste a hacer mezcla, mezcla y mastering. Y clientes de todo lado. Sí, sí, porque ya pues con el internet, entonces ya, de hecho, nadie va al estudio. A mí me llega todo por internet y yo prefiero que la gente escuche en su sistema de sonido, porque si vas a ir al estudio lo vas a oír bien y balanceado. Y a la gente le gusta escucharlo duro, lleno de bajos y de brillo. Entonces, como yo sé eso, digo, no, óigalo en su sistema y con base en eso vamos cuadrando. Porque allá está todo calibrado. Sí. Entonces, sí. Sí, eso es un tema muy teso, porque es que, a ver, solamente como para que pasemos por encimita en un tema técnico, pero no es para profundizar, sino que yo me he dado cuenta que muchas veces los músicos, que son finalmente los clientes de uno, y que terminan siendo, son en realidad los jefes de uno, sí. No saben escuchar música, ¿cierto? Pues, y digamos que hoy en día, o sea, cuando digo no saben escuchar música, es como en realidad el ejercicio de escuchar música requiere un lugar con el tratamiento acústico, con todo, pues que digamos que uno en un estudio de grabación donde se está haciendo la mezcla y uno va a entregar ese producto final que alguien va a escuchar en cualquier tipo de lugar, me surge es como la pregunta de hacerte y cómo lo has manejado vos. Yo llego y le entrego la mezcla a cualquier artista y pasan un par de días, hey, bueno, ¿cómo te pareció? ¿Tenés alguna observación? ¿Qué hace usted? Léelo, no, mira, es que lo escuché en el sonido de la casa, en el equipo de sonido de la casa y me sonó súper bien. En el carro súper bien, pero es que después lo puse en el televisor que hay en la cocina y allá no sonó tan bien. Después yo tengo otro radiecito de no sé qué y allá como que sentí una distorsión y yo sí como que, parce, no, ese no es el ejercicio. Entonces,
Vos has vivido esto N veces. A los músicos, ¿cómo les recomendás que hagan el ejercicio de escuchar la música que vos entregas, tus mezclas? Vos como, si vos sos el artista, ¿cómo vas y lo escuchas? O si no tenés tu estudio, pues sino el de cualquier otra persona, ¿cómo sería ese ejercicio de escuchar la música que te entregan de tu estudio donde están tus canciones grabadas? Todo el mundo está esperando una respuesta muy técnica a esto y no existe. Es más, le voy a sacar otra pata al cojo. El estado de ánimo. Ah, total. A lo que ya dijiste, sumar el estado de ánimo. Total. Uno piensa que no. Y yo mando una canción y cuando recibo el feedback y salen con una cosa que uno dice, se la fumó verde. ¿Qué hizo? ¿Dónde escuchaste eso que me estás diciendo? Sí. ¿Dónde? No hay explicación. Okay. No hay una respuesta técnica para eso. Casi que es, ojalá la oiga en un sistema balanceado. Sí. Ahora, la gente tiene sus sistemas en donde está acostumbrado a escuchar. A eso es a lo que uno le trabaja. Exacto. A que en ese sistema común, en donde estás acostumbrado a escuchar, la escuches y te guste. Vale. Sí, porque a mí me han dicho, ves que la escuché en el celular y no le oigo los bajos. Bueno, ¿cómo te respondo? No hay manera. Un celular no puede manejar bajas frecuencias. Pues el parlante, el celular, si te pones los audífonos, sí, pero... Y contra eso te tenés que enfrentar. Sí, total, ¿vale? total. Lo que vos decís, no, es que la escuché en tal parlantico y se saturó. Claro, porque es que el rango dinámico de ese aparato no, pues si fuéramos a hablar técnicamente, no es capaz de aguantar, porque como hoy tenemos que sonar es duro. Total. A uno le toca apretar todo eso, porque si vos pones tu canción y pones la que sigue y el del otro artista suena más duro, uno ya concluye es que esa mezcla es mejor. No es que sea más duro, es que es mejor porque el oído está entrenado para que perciba volumen antes que cualquier otro tipo de característica sonora. Sí. Entonces el volumen es, para hoy en día el resumen es volumen, bien, pasito, mal. Okay. Entonces es muy complicado. No hay manera. Pero se imagina todas las... ¿Cuántas historias tendrán? De todo lo que dicen y uno, Dios mío. Sí, pero ese es parte del trabajo. Sí, total, eso hace parte del trabajo. Ya se vuelve también algo psicológico. Y aquí tuviste a alguien que habló de esa parte de la psicología. Sí. Es eso. También tenés que saber a veces cómo decir las cosas. Sí, total. ¿Cierto? Y cómo las recibís y cómo luego de que las recibís tratás de darle forma, orden y luego le respondes y a veces era eso. La oyó en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado. Sí, total. Pero muchas veces me pasó que lo había oído en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, y yo ya había hecho un ajuste pensando en lo que me habían dicho. O sea, la dañé. La dañaste. Y de ahí ya sigue el daño tomando curso. Sí, porque empiezan a salir otras cosas. Y luego entonces resulta que hay que devolverse hasta la primera versión. Pero si eso le pasó a Michael Jackson, ¿qué puede pasarle a uno? Sí, Bruce Sweden, vos viste el video donde Bruce Sweden, el ingeniero de Michael, cuenta... se me olvidó la canción, que iban en la mezcla 80 y algo, 80 y algo. Y Michael Jackson le decía, no, podemos un poquito más. Y llegaron hasta la 91. No jodas, yo no había visto ese video. Cuando el productor entró, ¿qué están haciendo? Quincy Jones entró y le dice a Bruce, no, aquí mezclando que eso ya estaba listo. No, ¿y en cuál va? 91, no señores, venga, póngamela. Oye la mezcla 91 y dice, póngame la 4. Esa es. Total. 91. Por ahí está el video. Sí. No, ahora bajemos, si estamos hablando del top más, ahora bajemos, ¿qué puede pasar? Total. De todo. Total. Sí, total. Yo quiero que hablemos un poco de lo que estás haciendo hoy en día, del sonido inmersivo. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de escuchar música en un sistema de estos. ¿Por qué decidís apostarle a ese formato que todavía está pues como en un proceso de masificación, todavía no es como un estándar? Sí, es cierto. ¿Y qué retos has encontrado ahí? ¿Cómo ha sido trabajar en eso estos últimos años? Todo arranca porque a mí me contratan
para hacer la mezcla. Entre otras cosas, hoy en día uno mezcla canciones, sencillos. Ya uno casi no mezcla discos, producciones, sí. ¿Cierto? Y sale un proyecto de mezclar 10 canciones. Yo, caramba. Y cuando empiezo a mezclar, me doy cuenta que la música es música muy tipo cine. Ok. Y yo la mezclo, entregamos las 10 canciones. Y como a los 15 días el productor me llama y me dice que si yo le puedo entregar las mezclas en Dolby Atmos. Y yo dije, Dios mío, ¿qué me está pidiendo este señor? Y como a estas alturas del partido me van a corchar con algo técnico de la música. No tengo o sea, yo había escuchado Dolby Atmos en cine, más así que en música. Yo obviamente le dije, no, yo no estoy trabajando ese formato. No le iba a decir, no tengo idea de qué me estás diciendo, pero claro, yo quedo completamente... y empiezo a investigar y me llamó la atención que los ingenieros que son referencia, que uno tiene como referencia, todos hablando de Dolby Atmos. Y yo, ¿cómo así? Entonces, si yo vivo conectado, ¿cómo nunca había oído hablar de esto? Eso fue un septiembre. En diciembre, los mismos ingenieros que estaban hablando de Dolby Atmos ya estaban montando los estudios Dolby Atmos. Entonces yo, a ver, aquí hay una información que yo no he captado. El enero que siguió yo tuve la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos y yo ya iba con la idea, venga, yo tengo que mirar de qué se trata, pero esto hay que oírlo para entenderlo. Es muy difícil con palabras, porque es una sensación completamente diferente. Yo regreso y yo ya venía con, qué interesante, y el presidente, el gerente general de Discos Fuentes, que lo aprecio mucho y es una persona que le gusta mucho la tecnología, yo dije, lo voy a descrestar, le voy a hablar de Dolby Atmos, con toda seguridad no tiene idea, y lo llamo y le cuento, venga, tengo como el proyecto de montar, y me sale con que estamos cotizando porque nos están pidiendo nuestro catálogo en Dolby Atmos. Yo, ¿cómo? Entonces dije, no, ahora es el momento. Vuelven las disqueras. Ahora es el momento, porque una cosa es que yo lo monte porque me gusta la tecnología, otra es porque hay una posibilidad de negocio. Porque en ese momento, lo mismo, montarlo era más costoso de lo que es montarlo hoy. Ok, en estos años se ha abaratado esa tecnología. Pero muchísimo, porque lo están democratizando. Ya te venden el kit de los parlantes de bajo costo, pequeños, medianos o grandes, como que era ya interfaces que manejan Dolby Atmos de bajo costo. En esa época no existían. Sí. Te tocaba pagar un dineral por eso. Es que ese es el proceso. Control de monitoreo, todo eso. Y entonces yo entro a la tecnología por esa razón. Pero también porque me gusta. Porque a mí ese cuento siempre me gustó. Yo de hecho tengo como una pequeña frustración, es que yo hubiese querido mezclar el sonido de una película. Vale, no la música, el sonido. A mí yo voy a cine y yo soy... ¿Y por dónde suena y por dónde pasa y cómo logran eso y todo eso? Y entonces eso sumado a esto hizo que yo montara el estudio. Entonces, y a partir de ahí han salido otras corrientes que ahorita te las conté acerca de música para el bienestar, utilizando la sensación de inmersividad y todo esto. Pero más que todo lo que hago es Atmos para música, porque entonces Dolby Atmos tiene la línea Dolby Atmos Cine y la línea Dolby Atmos Música, ¿vale? Y le están apostando a que eso sea pronto fácil para todo el mundo montar un sistema. Ya Samsung tiene televisores Dolby Atmos en almacenes de acá de la ciudad. Ya conseguir las barras de sonido Dolby Atmos. O sea, ya es muy sencillo. Sí, eso a mí me da mucha curiosidad, porque siempre pensé que para poder apreciar el Dolby Atmos y su efecto tenías que estar rodeado de todos los monitores, toda la cosa, pero mira, vos decís que una barra, un televisor, y uno dice, pero entonces ¿cómo se vuelve eso envolvente? Las barras lo que hacen es que virtualizan los parlantes. Entonces, si vos ves la barra, vas a ver que tiene parlantes al frente, parlantes a los lados y parlantes arriba. ¿Vale? Vos ubicas la barra empieza a emitir unos sonidos y tiene unos micrófonos que reciben los rebotes. Entonces él calcula a cuánto está la pared de acá, la pared de allá, la pared de atrás y la pared de arriba, y aplica retardos con delay para que cuando vos estés en el lugar en donde debes estar, sentís el sonido viniendo de todas partes. Así es que lo hacen las barras de sonido. Pero por ejemplo los carros de alta gama, un Mercedes, un BM, un Audi, ahora ya vienen con parlantería en Dolby Atmos. Entonces ya uno puede escuchar Dolby Atmos en un carro. Se estima que por ahí unos 5, 6, 7 años ya todos los carros tengan parlantería Dolby Atmos. Entonces mira, va a ser cada vez más sencillo. Pero el cuento es
cómo suena en música, porque ese es otro error. Si yo estoy pensando que es como una película en donde todo vuela, es decir, esto no es los Avengers. En música eso no se trata la inmersividad, se trata de otro tipo de sensación. Y Dolby ha tratado de ser muy insistente en que la gente no desbarate la canción poniendo a mover todo, porque de eso no se trata. Cuando vayas al estudio y lo escuches más, ya entendí. Sí. Entonces eso es un cuento que pues a mí me gusta, ¿vale? Muy aplicado también en videojuegos. Claro. ¿Vale? Dolby Atmos tiene una ventaja, y es que además de la sensación inmersiva en parlantes, también tiene su componente binaural, o sea que yo puedo escuchar Atmos en audífonos, y muchos de los que juegan lo hacen es con audífonos. Entonces por eso ese sistema se perfila, además porque es adaptativo. ¿Qué significa eso? Una cosa es surround. Surround es que a mí me envuelva el sonido, pero no es 3D. Dolby es surround, pero también tiene el eje Z, porque tiene parlantes en el techo. Eso se considera 3D. Vale. Adaptativo es porque no trabajan con una conexión discreta con parlantes, o sea, directa con los parlantes, sino que trabajan con metadata de ubicación espacial. Quiere decir, ya nos volvimos técnicos, que si yo hago una mezcla en Dolby Atmos, esa mezcla inmediatamente puede devolverse 7.1, 5.1 y estéreo. No sucede con ningún tipo de mezcla envolvente. Si haces una mezcla 5.1 es específicamente 5.1, si es 7.1 es 7.1 y no aplica para Atmos. Atmos aplica para todas. Inclusive en los diferentes formatos de Atmos. Entonces todo eso le dio ventajas, y por eso es que están perfilando la tecnología para que sea. Pero más allá de eso yo lo hago porque me gusta. Sí, porque hay gente que finalmente siempre será así. Oíste, César, hay dos preguntas que yo te quiero hacer en cuanto a conceptos, que pues yo sé que una persona de tu experiencia seguramente puede ser un poco irresponsable de mi parte hacerlas como te las voy a hacer, pero te las quiero hacer porque son preguntas que me hacen a mí. Y es cuando los músicos llegan acá y uno está trabajando con ellos y después le preguntan a uno, Lelo, pero ¿y qué es la mezcla? Entonces, de una persona que ha dedicado su vida a mezclar, ¿vos cómo explicas el proceso de mezcla? Pues lo más coquito posible. Pues su propia palabra lo define. La mezcla es el balance de los sonidos que tenés en una grabación en su justa medida. Para mí eso es una mezcla explicada muy rápido y muy sencillo. Técnicamente ya hay una cantidad de condiciones ahí, pero si yo logro que ese balance se dé, al final de cuentas, ¿de qué se trata la música? De generar sensaciones. ¿Y qué busca uno? Generar sensaciones, ojalá positivas. Entonces, si la mezcla logra eso, lograste el objetivo, ¿vale? Porque eso tiene que ir muy conectado con donde inicia todo, sea como lo mismo, es decir, en lo que el compositor visionó cuando creó la canción, o el productor o el arreglista cuando tomó esa creación y le hizo los arreglos con los instrumentos que considere eran necesarios para eso. Cuando estás mezclando, tenés como, más allá de estar pensando en cómo funciona este compresor, cómo funciona este ecualizador, o sea, lo que sea, parte también de tu búsqueda sonora es resaltar el mensaje de la canción que estás mezclando. Sí, de hecho, cuando a mí me llega alguien a mezclar, lo primero que yo quiero es tratar de entender lo que hay en esa cabeza, porque hay un problema grandísimo. Para mí el camino más largo que existe en la música es de acá a acá. Muy bacano eso. ¿Por qué? Porque si lo pones a hablar, te va a decir, yo quiero un sonido etéreo con profundidad que me haga sentir como si estuviera yo en la estratosfera, ¿vale? Pero que yo pueda oír el sonido de las ballenas flotando y el calor del sol. Sí. Yo después oigo la canción y eso es otra cosa. Pero verbalizar los sentimientos es muy difícil. Sí. Yo tuve la fortuna,
porque fue una búsqueda. Yo he estudiado con grandes ingenieros, ¿vale? Pero hubo uno que fue muy importante, que es CLA, Chris Lord, ¿cierto? ¿Estudiaste Sí, con él? Ok. porque diferente a lo que todo el mundo buscaba, que era como el compresor, como la reverb, y era como el negocio. Y yo nunca había podido hablar con nadie de cómo el negocio. Y entonces Chris Lord, a todos, pero voy a hablar en título personal, me dijo: nunca trabajo si no existe un rough mix. Okay. ¿Por qué? Porque todo lo que te van a decir a veces no va a ser preciso, porque las palabras no son las correctas, pero lo que te van a mostrar es lo que a vos, que si entendés, te va a dar una guía. Total. Y ese rough mix tiene que ser el mejor esfuerzo que o el artista o el productor, quien sea que está grabando, haga. Le tenés que insistir que lo haga de la mejor manera. Ok. A partir de ahí yo lo empecé a hacer. A algunos no les gusta, me toca explicarles: no, venga, es importante, porque entonces a veces me llega una canción donde tiene un coro de muchos canales, diferentes voces, y cómo yo sé cuál es el balance que el productor quiere. Es que eso es otra cosa muy importante de entender, y es que sí, yo sé que a uno lo buscan por una sonoridad, pero finalmente no es mi mezcla. Cuando yo vaya a mezclar algo mío, yo lo mezclo, pero yo estoy buscando la sonoridad del artista o del productor. Total. O sea, es la mezcla de él. Ajá. Y para eso yo necesito esa información. Entonces, ¿cómo es el balance de las voces? Si yo quiero que el ritmo esté más arriba o esté más abajo, si las voces las quiero más integradas o más afuera, eso solo te lo dice el rough mix. Total. Claro, uno habla un poquito, pues yo necesito que me des información. Mientras más rápido yo me conecte, más rápido funciona. Las mejores mezclas que yo hago, fíjate esto, son las mejores canciones compuestas, arregladas, grabadas, dan como resultado mi mejor mezcla. Entonces mira que dependo de todo de lo que todo, me entregue. Si es que uno está ya en una etapa muy final. Al final es donde menos arte hay. Sí. Al final es donde menos arte hay. Porque son procesos ya técnicos, que son muy importantes. Sí, total. Claro que sí. Pero yo a veces escucho: no, yo compongo mal, arreglo mal, produzco mal, grabo mal, mezclo mal y lo arreglo en masterización. No, profe, estás pero perdido. Pero perdido. Ahora te hago la otra pregunta, y es: ¿cómo definís la masterización? Ese proceso que todavía para mucha gente es... Casi nadie la... Para mí, masterización es un proceso técnico muy importante, muy necesario, que tiene que ser hecho por gente muy experta, con equipos muy calibrados. Porque ese es el paso final, que maximiza el sonido para el medio en el cual va a ser reproducido. Y como los medios son muchos, entonces hay que encontrar un punto medio para que en todos los diferentes medios de reproducción suene bien. Eso es un reto grande. Grandísimo. Pero es un proceso técnico. Sí, total. Técnico. Si la voz está bajita, si algo quedó desbalanceado, debería devolverse a mezcla. No pretender arreglarlo en masterización. Porque es donde se debe arreglar. Siempre en el comienzo. Sí. Y el comienzo ahí sería la mezcla. Ahora, si no suena bien, ni siquiera mezcla, era en grabación. Claro, a uno le toca, a mí me toca muchas veces buscar una sonoridad en mezcla porque ya fue grabado. Volverlo a grabar ya no hay presupuesto ni hay tiempo. Sí. Pero normalmente cuando eso toca, la mezcla no es tan bacana, no me queda tan bien. Ok. No, tremendo. Sí, una nota. En todos estos años, una pregunta que me da curiosidad. Para vos, ¿cuál ha sido tal vez el instrumento que para vos se te dificulte más a la hora de grabar? Muy sencillo, una batería acústica. Como la que hay aquí. Como cualquiera. Es que esos son como 10 instrumentos en uno. Porque la batería acústica, además de que son muchos instrumentos sonando al mismo tiempo, el real sonido de una batería es sumar los ambientes. Y normalmente las baterías no están en los ambientes adecuados. Ok. Entonces ya los rooms y los overheads, ya comparado donde se graban los sonidos que a uno le gustan, ya entramos perdiendo. Okay. Vale. Cuando yo estuve
en Los Ángeles y pudimos asistir a Ocean Way y llegamos a la hora de almuerzo. Nosotros entramos al estudio porque obviamente pudimos entrar porque salieron a almorzar y estaba grabando Jaguares. Okay. Que fue el primer disco cuando se llamaron Jaguares. Okay. Vale. Y estaban haciendo tracking de batería. Okay. Yo tengo las fotos. Para mí eso fue Disney. Total. ¿Por qué? Porque entonces yo entro y veo la batería y a mí me llamó la atención que el bombo era rojo, el tom de aire número 1 era verde, el tom número 2 era azul, el tom número 3 era naranja, los platillos eran Paste, Siljan, de todo, marcas, una cantidad de redoblantes allá, una cantidad de parches acá, otra cantidad de bombos acá. Y yo, ¿qué pasa acá? Pues, esto parece una colcha de retazo, no una batería. Y luego entendí un concepto de Drum Doctor. Yo no sabía qué era eso. Okay. Yo estaba yendo a Los Ángeles en 1996. Y me cuentan que Drum Doctor es una empresa, que es una bodega, donde el productor con el baterista van con una hoja a escoger todos los tambores con los que van a grabar las diferentes canciones. Entonces queremos un bombo Ludwig, queremos un Tama, un Per, DW, bla, bla, queremos redoblantes, ta, 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 queremos platos, ta, 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 y llega él a la sesión, arma la batería para esa primera canción, ponen parches nuevos. Ok. La afinan en un punto en donde luego el productor con el baterista y asesorado por ellos terminan de afinarla según cómo quieren que suene y empiezas a grabar. La segunda canción cambian redoblante. Okay. La tercera cambian toms. La otra cambian bombo. Al otro día cambian parches. Ok. Ese día yo dije, ya sé por qué no nos suena. Sin contar el gran baterista que está sacándole sonido a esa batería. Total. Entonces, ese instrumento es muy difícil. Claro, ahora hay una cantidad de herramientas, hay sound replacement, están los triggers, una cantidad de cosas, librerías que suenan espectacular, pero el reto siempre será hacer sonar la batería real. Total. Eso para mí siempre ha sido y será un reto. Ok. ¿Vos tenés un disco o un par de discos que sean como los discos que más te gusta cómo suenen? Hay un ingeniero que uno lo escucha y dice uno, hombre, yo vendo todo esto y puedo montar un carro de perros con sonido inmersivo. Al Schmitt. Ok. Tuve la fortuna de estudiar con Al Schmitt y era el ingeniero jefe de Capitol. Ok. Tenía un término que él inventó que es ecualizar con micrófonos. Ok. Y cuando lo escuchás y entendés, decís, nos falta mucho, este man está en otro mundo. Yo creo que entre Bruce Sweden, el de Michael Jackson, y Al Schmitt está toda la estructura de entender cómo microfonear. Okay. Estos manes eran increíbles. Entonces vos escuchás cualquier cosa de Al Schmitt. Uno dice... Pero mencionar... Por ejemplo, algo que me guste mucho, o por lo menos que últimamente estoy disfrutando, que hizo Al Schmitt ya murió, y Bruce Sweden también. Pero algo que estoy escuchando ahora y que me gusta mucho, Diane Kroll. Ok. Desgrabado por Al Schmitt y mezclado por Al Schmitt. Okay. Ese tipo de sonido porque es orgánico. Y ese es el reto. No porque a mí me guste solamente la música orgánica. No, a mí me gusta todo. Esa es otra ventaja. Hoy en día a mí me gusta todo. Sí. De hecho, un concepto que yo digo es, para mí solo hay dos tipos de música. La buena y la mala. Sí. Hay rock bueno y hay rock malo. Reggaetón bueno, reggaetón malo. Salsa buena, salsa mala. Vallenato. Vale, entonces yo disfruto. Tengo esa ventaja. No tengo problema. Okay. No tengo ninguna. No puedo además. Pero me gusta. Vale. Pero como sé que es grabar, escuchar sonido orgánico y oírlo así de preciso, y dice, uy, qué delicia. Eso. Y vos que sos rockero, ¿has escuchado discos de rock en los últimos años, pues, que vos digas, se bajaron aquí? ¿Cuáles? Tengo un par de grupos que me volaron de hecho, voy para el concierto ahorita en octubre de uno de ellos que va a estar en Bogotá. Ok, ¿quién? Avenged Sevenfold. Ok. Pero hay otro que se llama Falling in Reverse. Ok, sí, he escuchado cositas. Y acaba de sacar una canción en un junte con Marilyn Manson. No, hombre, a mí me gusta eso. Me gusta mucho. Yo oigo ese sonido y yo, estos manes, ¿qué, man? Ok. Muchos más. Disturb. Sí. Hay muchos grupos muy bacanos que me gustan.
Sí, yo no tengo problema, me gusta eso y estoy muy actualizado con esas sonoridades. Sí. Oye, Steve, ¿cómo percibís vos el estado actual? No quiero referirme como a la industria musical, porque evidentemente te ha tocado también una transición no solo de la tecnología, las herramientas, sino también de hoy en día cómo funciona la industria musical. Pues creo que esta época actual donde tenemos las plataformas digitales, Spotify, todas estas cosas, han cambiado no solamente el modelo de negocio, sino la forma en que escuchamos la música. Pues vos desde tu rol, ¿cómo ves el panorama? ¿O para dónde crees que vamos? Ahora sumándole la inteligencia artificial, ¿cuál es como tu sentir ahí como con el futuro, un futuro cercano? Volvemos a lo mismo. La tecnología juega a favor y juega en contra. Vale. Hay un concepto muy interesante que últimamente lo hablo con personas que nos gusta como hablar del tema y es el enfoque que tiene el artista hoy en día, ¿vale? Y ahí es donde empieza el problema, porque si el enfoque que vos tenés es que querés ser famoso, ya yo creo que debería revisarse eso. No porque no lo sea, no, sí, puede ser. Eso puede ser una consecuencia pero los cimientos deben estar en otro lugar. El aspecto positivo es que hoy esas herramientas o esas plataformas que permiten que escuchen tu música, permite que ya los nichos de mercado se conecten con las propuestas de los artistas. El problema es que los artistas se olvidan de encontrar esos nichos y se concentran en ser famosos, o sea, ser masivos, y ahí se tergiversa todo. Entonces, para mí es genial lo que está pasando, ¿vale? Porque entonces yo puedo tener un grupo con un género muy extraño, muy difícil, y hay nicho para ese mercado. Para eso, es verdad. Pasa es que no lo estás buscando, porque estás buscando otra cosa. Es cierto. Entonces, si me lo preguntas, excelente. Inteligencia artificial. Esa es la pregunta que todo el mundo hace. Sí. Porque ahora ya todo está con inteligencia. Y en el audio ya hay ecualizadores. ¿Cierto? Sí, que ya simplemente le das analice y te ofrece 4 o 5 posibilidades de ecualización y una te va a gustar. Sí, es muy teso. El EQ Curves de Waves. Es miedoso. Y así hay muchos más. Y ya hay masterización que se hace en la nube y no tiene ningún problema. Y ya hay inclusive software que te mezcla y te balancea. Como hay inteligencia para componer, para crear. Sí, para todo. Pero también pasa algo. Como las inteligencias artificiales se basan en modelados preexistentes, nunca van a equiparar el cerebro humano, que es el CPU más potente que existe. Total. Siempre una propuesta novedosa va a salir de un cerebro humano. Total. Poco de una inteligencia artificial. Ellas se modelan en cosas que ya existen. Entonces hay esperanza todavía, a no ser que salga una cosa bien loca, que puede que suceda, pero igual también hay público que aprecia lo orgánico y público que no tiene problema con lo que escuche. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la visión que vos tenés? Yo pienso que ahí está el secreto. ¿Cuál es la visión para con base en eso armar mi estrategia y mi propuesta? Total. Y ahí está la tecnología para que te ayude o para que no. Total, es cierto. ¿Vos en qué plataforma escuchas música? Apple Music. Apple Music. Porque Apple Music es la que más le ha apostado a sonido inmersivo, entonces me tocó pasarme porque antes era Tidal, ahora estoy en Apple, pero por esa razón. Ok. Exactamente. Sí, porque tristemente Spotify, siendo la más popular, se queda corto. Pues uno cuando escucha ya con audífonos, en el carro como que pasa más, pero vos te pones los audífonos y uno sí siente la deficiencia. Ok, sí. De hecho, las 3 plataformas que manejan Atmos en este momento son solo Apple Music, Amazon Prime y Tidal. Ok. Entonces, por cuestiones de necesidad y de conveniencia, estoy en Apple. Sí. Para vos, ¿quién es como tu ídolo como ingeniero de mezcla? O sea, ¿quién es como tú, que vos pues, siempre lo tengas como en tu Pero top? ya te dije varios. Para mí no existe el mejor.
esa No, palabra. son estilos, son estilos. Exacto, existen un grupo de personas que vos oís. Y Al Schmitt, Bruce Sweden, Bob Clearmountain. Ok. Y hoy en día, espérate que se me está yendo el nombre, que mezcla Bruno Mars. Entre otras cosas porque yo soy hoy 100% digital. Ok. No tengo híbrido y nada, y vengo de allá. Y soy 100%, es decir, cuando grabo, porque estoy haciendo grabación, yo vendí el lugar y estoy en un nuevo lugar, pero yo guardé micrófonos y tengo unos micrófonos serios, yo me acuerdo. Serio, no, más ahora. Y buenos pres y compres y toda la cosa. Entonces, cuando grabo, sí soy 100% análogo. Pero una vez hago la conversión a digital, soy 100% digital. Simplemente es un método de trabajo. No es porque eso sea mejor. Vale. Este personaje es 100% digital. Y es el man que está mezclando Bruno Mars. Ah, sí, estábamos hablando de eso. Me acuerdo que inclusive un amigo que es feliz porque siempre tenemos la discusión análogo, digital. Nunca grabaron análogo. A mí sí me tocó calibrar cinta, demagnetizar cabezas. Con un osciloscopio cuadrar los ángulos de las cabezas. Y ese año dice, no quiero volver a verlo. Entendiendo lo bonito de la saturación armónica, todo ese tipo de cosas, pero a veces el tiempo que hoy en día hay para eso no permite eso. Necesitas un ingeniero todo el tiempo calibrando porque había que limpiarlas antes y después de cada sesión. Después de X tiempo, dependiendo de cuál sea la rutina, calibrar otra vez con cintas de calibración. Ay. Él muestra una foto, este ingeniero de esos estudios 100% digital. De hecho, con las interfaces viejas de Pro Tools, ni siquiera tiene una Symphony de Apple. Sí. Es cuando dice uno, ay, qué pena. Es el oído. Sí, total. Y el sistema de monitoreo. Y el tratamiento acústico. César, como para ir ya entrando en una recta final, ¿vos qué le dirías a los pelados que están empezando hoy en las universidades a estudiar estas carreras de sonido, audio? Ya vos que has transitado este camino tantos años, ¿qué recomendaciones les das desde el mindset de cómo abordar la carrera, cómo pensar la profesión una vez se gradúen? O sea, una persona con tu experiencia, ¿qué consejo le puede dar a una persona que apenas va a empezar el camino? ¿Técnica de sonido o de qué aspecto? No, lo que te nazca, porque es que esa respuesta... O sea, yo sé que la pregunta es amplia. Pero porque pues recomendaciones existen muchas, pero pues hemos hablado de sonido, seguimos por ese camino. Bueno, está bien. Lo hablamos en estos días. Empecemos por el principio. ¿Y qué significa eso? Mira, yo puedo tener los mejores parlantes del mundo, ¿vale? Puedo tener los mejores equipos del mundo, pero finalmente cuando yo decido tomar acción, es decir, yo escucho algo y quiero que ese sonido sea más presente o más brillante o tenga más bajos, ¿yo por qué estoy tomando esa decisión? La estoy tomando porque la estoy oyendo. Entonces la pregunta que surge es, ¿pero lo que estás oyendo es realmente lo que está grabado o está generado por otros agentes externos? ¿A qué me refiero? Si yo estoy en un ambiente acústico, el cuarto va a afectar. Luego, los monitores van a afectar. Y si el cuarto y los monitores me están afectando y yo lo que estoy escuchando lo oigo con falta de bajo, la pregunta es si le faltan bajos, porque si yo tomo una decisión basada en una mala percepción, a partir de ahí estoy empezando a sumar errores. Y muy pocas personas, porque yo tengo un curso diseñado para eso, piensan en eso. E incluso, vámonos más atrás, nosotros entendemos cómo escuchamos. ¿Usted sabe anatómicamente cómo oye el oído? ¿Sabe cuál es el rango audible? ¿Sabe qué variación tiene en la percepción de frecuencia según el volumen? Pocas personas caen en la cuenta de eso. Entonces imagínate, ya te he dicho 3 razones que hacen que lo que oigas posiblemente no sea lo que realmente es. Pero aún así tomas decisiones a partir de eso. Entonces yo a todo el mundo le recomiendo, sobre todo porque hoy todo el mundo tiene en su casa equipos. Analice el cuarto, trátelo acústicamente. Que normalmente aquí sucede lo siguiente: equipos, monitores y acústica. Y la realidad es esta: acústica, monitores
y equipos. Okay. ¿Cómo así? Créame. Sí, total. Créame. Los super compre, los super press, cuadre acústica, cuadre monitoreo y con toda seguridad te va a ir mejor. Esa sería mi recomendación. Okay. Empecemos por el principio y empecemos a entender cómo oímos. Porque oír duro, oír suave, cambia la percepción que el oído humano recibe. Total. Entonces, esa. Súper. Sí. Hombre, César, quiero, antes de que terminemos esta conversación, darte un pequeño obsequio. Por eso vine. No era me hicieron echar carreta, pero a eso vine. Había que hablar primero un rato para poder recibirlo. Ya usted sabía, yo a me lo pongo a hablar acá porque yo sé que viene por eso. Hombre, César, no, te quiero regalar esta bolsita de Café Volta, que es una de mis pasiones, pues el café. Ahorita nos tomamos uno que te preparé. Este lo hago en conjunto con los alcahuetas de Distrito Radio, que son una marca de unos amigos, pues, o de un amigo que tiene su emprendimiento de café. Y te quiero regalar aquí esta bolsita, para que disfrutes de café en tu casa. Créanme, además de empezar por el principio, tómense un café de estos. Porque yo me lo tomé y no, esto ya uno hace lo que sea necesario hacer por ese café. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que lo aprecio mucho. Yo ya dije, no te vuelvo a invitar a tomar café después de probar este café. No, hombre, tampoco. Sí. César, no, te agradezco mucho que sacaste el ratico para venir a conversar acá. O sea, estos temas son muy apasionantes. Yo traté de que no fuera pues como en algo muy técnico, sino como algo un poco desde tu experiencia, tu vivencia, pues porque mira todo lo que ha pasado en tu carrera. ¿Qué te ibas a imaginar vos el día que te enamoraste de esa Tascam? Todo el futuro que iba a pasar a partir de ahí. Entonces, me parece súper bacano. Ha sido un referente para mí desde el día que nos conocimos allá en Promix. Sí. Y me abriste el espectro de las posibilidades desde lo que uno aquí cacharreando puede llegar a ser. Entonces, para mí es un honor tenerte acá hoy y que nos compartas un poquito de tu vida y de tu experiencia, y espero que la gente lo haya también encontrado provechoso. Que así sea. Y espero ir a tu estudio a hay que hacer varias cosas. Primero, muy contento de que me hayas invitado, de verdad que sí. Estás haciendo una labor muy bacana. Gracias. Vos lo sabes, porque ya estás mirando cómo están evolucionando las cosas. Y sigo pensando lo mismo, que cuando te llamé por primera vez, aquí hay que llamarlos porque tienen calidad. Okay. Hay calidad. Y eso es valioso. Yo aprecio mucho la calidad en lo que se hace. Yo respeto la calidad, entonces bueno. Y hay otras cosas que estoy haciendo que luego hacemos otra conversación. Porque vos sabes que es que amerita, pero eso es para otra oportunidad. Muchas gracias, de verdad que sí. Vos, hombre, César, y nos vemos pronto. Bacano. Gracias, hombre, César. Chao, amigos. Nos vemos.